ingeniero máster Alfredo Barragán. Es ingeniero civil de la Escuela Politécnica del Litoral, magíster en Ingeniería Estructural y de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña, docente universitario en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Chimborazo, ha dictado capacitaciones de manejo de software de análisis estructural, cuenta con experiencia profesional en el área estructural, construcción e hidrosanitaria. El ingeniero Alfredo Barragán nos tiene el tema de consideraciones de diseño para un diseño sismo resistente de edificaciones. Cedemos la palabra al ingeniero. Bienvenido. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Buenas tardes con los colegas, organizadores. Muchas gracias por la invitación y espero que disfruten del tema que les voy a tratar y sea de provecho profesional para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, el tema a tratar el día de hoy son consideraciones sismorresistentes que hay que tener en cuenta para un diseño de una edificación, ¿no? Son consideraciones básicamente bases que hay que tener para el diseño de una de estas, ¿no? Vamos a quitar un ratito el video. Entonces, para tener nosotros en cuenta el diseño de una edificación sismorresistente, ya que estamos, ¿verdad?, en el país, Ecuador, tenemos que regirnos por la norma ecuatoriana de la construcción, o NEC, ¿no? Básicamente, en la SDS, que corresponde al peligro sísmico o diseño sismorresistente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que las normativas, la NEC se rige también por normativas americanas, tanto para acero como hormigón, ¿no? En el hormigón se rige por el ACI, también por el ACE, y en el acero estructural se rige por el AISC, ¿no? También ambas toman en cuenta la normativa, el FEMA, en cuanto a diseño sismo resistente. Entonces, de igual manera, hay que tomar en cuenta que nos encontramos en el llamado anillo de fuego del Pacífico, ¿no? Tal como mencionó en las ponencias anteriores los colegas, nos encontramos en una zona de alto riesgo sísmico, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y hacer mucho énfasis y caso en las normativas sismorresistentes, ¿no? Por lo tanto, como nos damos cuenta en la imagen mostrada, ¿verdad?, en la línea roja, por ahí pasa el llamado anillo de fuego, el cual involucra varias placas, ¿no? Estas placas están en constante movimiento y constante fricción, ¿verdad? Lo cual, esta fricción genera que se acumulen tensiones, que se acumulen energía, la cual va a tener que ser liberada en cualquier momento. Entonces, esta energía liberada es la que causa los sismos y básicamente los terremotos, ¿no? Entonces, aquí también mostramos unas partes de América del Sur, ¿no?, en la cual se encuentran las zonas de alto riesgo sísmico, y como nos damos cuenta, en el Ecuador está en una zona de un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, por eso se hace mucho énfasis en este punto para nuestros diseños, ¿no? Entonces, nosotros antes, o el punto de partida, ¿verdad?, para un diseño estructural son los planos arquitectónicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que revisar los planos arquitectónicos y ver la configuración estructural del mismo, ¿no? La configuración estructural de mi edificación. Entonces yo tengo que revisar si voy a tener regularidades de planta o irregularidades en elevación. Entonces aquí la NEC nos muestra o nos da unas recomendaciones de cómo sería algo ideal, ¿no? Algo ideal tanto en planta como en elevación. Entonces, esto nos podemos dar cuenta en la tabla 11, que es la configuración estructural recomendada por la norma, ¿no? Entonces me indica que yo debería de tener alturas de piso siempre constantes, es decir, mantener la misma altura en todos los pisos, ¿no? Y si mi edificio tiene una altura irregular, la irregularidad debería ser constante, tal como vemos en la figura inferior, literal B, ¿no? Entonces, en planta el diseño o la configuración recomendada son rectangulares o cuadradas, ¿no? Entonces, y si
por a veces motivo necesito yo colocar muros, los muros deben de ser colocados en los extremos. Básicamente se recomienda que deben ser colocados los muros alejados del centro de gravedad. Si yo coloco muros cerca del centro de gravedad o apuntando hacia él, voy a generar torsión en mi edificación. Por lo tanto, se recomienda que los muros estén ubicados con un sentido que no esté apuntando hacia el centro de gravedad tal como se muestra aquí en la figura A, ¿no? Y en las figuras B y C, de igual manera, ¿verdad? Vemos configuraciones rectangulares. Entonces, cada vez que tengo yo una irregularidad, la norma me hace unos castigos. Entonces, aquí podemos ver las configuraciones que no se deberían de realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en elevación, si yo parto con unos ejes, ¿verdad? No debería yo de colocar en los pisos altos columnas desfasadas del eje de partida. Entonces, como mostré, yo debo de mantener un solo eje en elevación, columnas, ¿no? Esto de aquí me causa irregularidad, me causa torsión y muchas veces también son causas de fallas en los pisos, ¿no? Porque se concentra mayor masa en un piso alto que en un piso bajo, ¿no? Entonces, de igual manera, como vemos a mano derecha, tengo una irregularidad en planta, ¿verdad? Solamente se muestran 3 columnas en el piso, perdón, 2 muros y columnas en el piso inferior, y en el piso superior ya nos damos cuenta que ya no tenemos las columnas de la izquierda. Entonces, son configuraciones que no se debería practicar, ¿no? No quiere decir que no se las hagan porque hay muchas edificaciones, al menos, bueno, aquí en Guayaquil se ve una cantidad de edificaciones que son construidas por el maestro de la esquina, por decirlo así. Entonces, el propietario o el dueño de la edificación, por ahorrarse un dinero, prefiere contratar al maestro que tiene bastante experiencia y sabe mucho más que el ingeniero. Entonces, el maestro hace y deshace, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer, ¿no? Tratar de evitar estos casos, ¿no? Entonces, tenemos los castigos, como les mencionaba, ¿no? Entonces vamos a tener, si se encuentra una irregularidad torsional, si tenemos en planta, ¿no? Mi planta de la edificación es en forma de L y cumple con lo indicado a continuación, ¿verdad? Señala o acota con literales A, B, C, D. Entonces A debe ser mayor al 15% de B y C debe ser mayor al 15% de D. En estos casos, la norma me castiga con un factor del 0.9, ¿no? De igual manera, la irregularidad torsional, ¿no? Es decir, la deformación, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las comprobaciones, la deformación de un punto con respecto a otro, ¿verdad? La sumatoria de los dos, sobre 2, que es el promedio, multiplicado por 2, es decir, el desfase o desplazamiento que me salga de eso debe ser mayor al 1.2 del promedio. Cuando ocurre esto de aquí, la NEC me castiga con factor de 0.9, ¿no? De igual manera, para cuando mis plantas tienen en forma de O y en forma de I, ¿no? Entonces, y mucho más cuando yo tengo una configuración de planta que no es paralela. Entonces, todos estos casos tenemos que tomarlos en cuenta al momento de comenzar a diseñar, ¿no? Entonces, ¿no? El arquitecto nos muestra los planos arquitectónicos y con este comenzamos a ver qué irregularidades o qué configuración vamos a tener. Entonces, por ahí vamos a empezar, ¿no? Bueno, y como yo siempre menciono, ¿no? Cada ingeniero tiene su criterio, puede comenzar por otros parámetros, ¿no? Yo por lo general comienzo con este o con el parámetro del suelo, que ya lo vamos a ver. Entonces, de igual manera, para irregularidades en elevación, si nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos una altura, en la primera, tenemos una altura mayor que en los otros pisos, ¿no? Entonces, ahí ya voy teniendo
una irregularidad. En la segunda me muestra eso que se muestra de azul o de celeste, quiere decir que en estos pisos yo voy a tener mayor concentración de masa que en los otros pisos, ¿no? Entonces en el piso B, C y D voy a tener mayor concentración que en los demás. Entonces por ahí ya voy teniendo también otra irregularidad. De igual manera con la irregularidad geométrica, ¿no? Este caso de aquí se ve mucho, ¿no? Al menos en mi ciudad se ve bastante. Entonces por ahí ya tengo una irregularidad en elevación, en la cual ya voy castigando, ¿no? Todos estos parámetros que vamos a ver inicialmente me van a servir, ¿para qué? Para yo poder posteriormente generar mi espectro de respuesta, es decir, el parámetro sísmico que yo voy a tener para mi edificación. Entonces, por ahí ya voy teniendo dos factores, ¿no? Factor de regularidad o regularidad en planta y factor de irregularidad en elevación, ¿sí? Son los dos primeros factores que ya voy obteniendo. Entonces, si mi edificación es bien regular, ¿sí? Y no cumple con ninguna de estas condiciones, el factor es de 1, ¿no? En caso de que se cumplan cualquiera de estas condiciones mostradas, el factor es de 0,9. Entonces, otro de los parámetros a tener en cuenta es la categoría del edificio, ¿no? Categoría y coeficiente de importancia. Entonces, la ANEC y varias normativas, ¿no? Clasifican a cada uno de los edificios por su importancia. Entonces, nos lo dan en tablas, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ¿no? O al menos yo digo, ¿no? Para mí una de las edificaciones más importantes es mi casa, ¿no? Por lo que es donde yo vivo, ¿no? Yo no quisiera que le pase nada. Sin embargo, las normativas consideran edificaciones más importantes, ¿no? Y las clasifican en edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras, ¿no? Entonces, nuestras casitas, lastimosamente, están consideradas como otras estructuras. Y edificaciones esenciales y ocupación especial, por lo general, son las que me van a servir como refugios, ¿verdad? O como lugares donde yo voy a atender a personas que han sido vulnerables, han sido lastimadas por los terremotos, por los sismos, etcétera, etcétera. Entonces, como edificaciones especiales o esenciales, ¿no? Tenemos los hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces, depósitos de agua también y de sustancias químicas. Entonces, ese va a tener un coeficiente de 1,5. Entonces, como ocupación especial, va a ser los museos, las iglesias, las escuelas, etcétera, ¿no? Se va a hacer una importancia del 1,3 y el resto de edificaciones que no se encuentran en la tabla van a tener una importancia de 1, ¿no? Lo que yo también menciono es que las normativas son un punto de partida, ¿no? Sin embargo, el ingeniero debe tener un criterio de diseño para saber escoger cada uno de los factores, ¿no? Entonces, la normativa obviamente hay que cumplirla, ¿no? Pero es una guía para nuestros diseños, ¿no? Entonces, acabamos de ver otro factor que tenemos que tener en cuenta para el diseño sismorresistente, que es la importancia de mi edificación. Ahora vamos a ver la zonificación, es decir, ¿en qué sector se va a ubicar mi edificio? ¿En qué sector, en qué tipo de suelo va a estar cimentado mi edificio, mi casa, mi edificación, mi estructura, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de estructura que vayamos a diseñar, vayamos a construir, tenemos que tener en cuenta este factor, ¿no? ¿Dónde va a estar cimentada, ¿no? ¿Dónde va a ser construida? Que es muy importante. Entonces, de igual manera, la normativa nos da la zonificación sísmica del Ecuador, ¿no? O sea, aquí está los más apegados a la costa, ¿no? El sector de la Sierra de Quito y el oriente, ¿no?
Entonces, como mencionó el colega anterior, la zona de Quito también está en una zona de alto riesgo sísmico, al igual que la costa, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de zonificación, vamos a obtener un factor Z, que se llama, ¿no? Un factor Z, que es el factor de sismicidad, ¿no? Del tipo de suelo. Entonces, aquí están clasificadas por intermedia, alta y muy alta, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos la clasificación por colores, ¿no? Este naranja fuerte, que es una especie de rojo, un naranja más suave, amarillo y los degradés de verdes, ¿no? Entonces está de intermedia hasta más alta. Entonces, dependiendo también la zonificación y dependiendo el tipo de suelo, es decir, este lo obtenemos mediante un estudio de suelo, un estudio geotécnico, ¿verdad? Que solicitamos antes de construir nuestra edificación, solicitamos un estudio de suelo. Este estudio nos dirá los parámetros del suelo, los cuales los podemos ver a mano derecha de la tabla, en definición, ¿verdad? La velocidad de onda, por ejemplo, en descripción, el tipo de perfil, ¿no? Si es roca, si es una roca de rigidez media, si es densa, si es blanda, etcétera, ¿no? Entonces, en el estudio de suelo me va a indicar el tipo de suelo que se va a encontrar y el tipo de perfil, ¿no? La descripción del mismo y el tipo de perfil. Entonces, como podemos ver, tenemos tipo de perfil desde el A hasta el F, ¿no? Tenemos 6 tipos de perfiles, ¿no? Entonces, en mi opinión, el que más conservador es el D, ¿no? El D puede ser uno de los peores tipos de suelos, pero una vez que nosotros, bueno, ya con experiencia, se diseña con el tipo de D, me da las mayores solicitudes sísmicas. Entonces, pero bueno, de igual manera, como les mencioné, este tipo de perfil viene dado por el estudio de suelo. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, del A al F, y la zonificación en la que yo me encuentre, que la clasificamos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si es la costa, puede estar entre alta y muy alta, está entre la 4 y la 5, perdón, entre la 5 y la 6, y el tipo de suelo entre el A y el F, y la zonificación sísmica, ¿verdad? Yo escojo mis factores del tipo de suelo, los coeficientes de amplificación, se llama. Entonces yo voy a tener el coeficiente de amplificación A, D y S, ¿no? El A es la amplificación del suelo en periodo corto, entonces yo veo el tipo de suelo y la zonificación, ¿no? De igual manera, con el FD, que es la amplificación en las ordenadas del espectro, escojo el tipo de suelo, la zonificación y escojo mi factor, ¿no? De igual manera, con el factor FD, que es el comportamiento no lineal de los suelos, ¿no? Estos factores son muy importantes para yo poder definir y poder estimar mi espectro de respuesta, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tenga el tipo de suelo, el perfil, la zonificación sísmica, el factor Z, ¿no? Y cada uno de los factores del tipo de suelo, yo podré ya estimar mi espectro de respuesta. Este espectro me simulará el sismo que va a estar o que va a ocurrir en esa zona, en la zona donde yo voy a construir mi edificación, ¿no? Entonces esto viene dado por el factor de zona sísmica, el tipo de suelo y las consideraciones de los coeficientes anteriormente mencionados, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que la gráfica me menciona o me describe el espectro de respuestas que está en función del SA, que quiere decir la aceleración, que está en función de la gravedad, ¿no? Versus el tiempo. El tiempo va a ser el periodo de respuesta que va a tener mi edificación. ¿Okay? Entonces aquí me muestran las fórmulas para yo poder ir graficando mi espectro, ¿no? Vemos otros factores, que es el N y el R, que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, aquí ya me menciona cada uno de los
factores involucrados, que el N es la relación de la aceleración espectral, ¿no? Entonces, para SA y un periodo de 0.1 segundos, ¿no? Y el factor R depende del tipo de suelo. Entonces me dice para cualquier tipo de suelo, excepto el E, va a ser 1. Caso contrario, va a ser 1.5, ¿no? Entonces, esos factores los ingreso en cada una de estas ecuaciones y voy graficando mi espectro, ¿no? Se lo puede realizar en una hojita de Excel, por ejemplo. Se lo puede realizar a mano. Ahora los software también ya involucran, al menos LTAPS, también ya tiene integrado en su base de datos el espectro del Ecuador, según la norma NEC, ¿no? Tiene la norma NEC 11 y la norma NEC 15. Entonces ahí ya nos facilitan bastante la gráfica, ¿no? Caso contrario, yo la podría graficar en una hoja de Excel, la paso a un bloc de notas y la cargo a mi software. Entonces aquí tenemos uno de los parámetros más importantes para nuestros diseños sismorresistentes, ¿no? Que es el espectro de respuesta. Ductilidad y factor de resistencia R, ¿no? Ductilidad. Al menos para nuestro país debemos de tratar obligadamente de que nuestras estructuras tengan la ductilidad suficiente. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad es la capacidad de deformación que va a tener mi estructura o cada uno de mis elementos para deformarse, ¿no? Deformarse, poder disipar energía antes de la falla de cada uno de ellos, ¿no? Y el factor R es el factor de reducción sísmica, ¿no? Resistencia sísmica. Entonces aquí está una pequeña descripción de la ductilidad, como les mencioné, la capacidad de la estructura para deformarse más allá del rango elástico, ¿no? Entonces sabemos que cada uno de los materiales cuenta con una gráfica, ¿no? Una gráfica de esfuerzo de deformación, la cual siempre parte de un rango elástico y posteriormente entra a un rango inelástico, ¿no? Entonces, son las propiedades de los materiales, por los cuales debemos de saber escoger bien los materiales que vamos a utilizar para nuestro diseño y para nuestra construcción posteriormente, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos más importantes también. El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas. Esto es muy importante. Saber escoger el factor R. De lo cual está permitido siempre y cuando las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad. Es decir, yo tengo que saber o tengo que saber una estimación de cómo va a fallar mi estructura, ¿ya? Entonces yo no puedo diseñar una estructura y que falle como ella quiera, ¿no? Entonces yo tengo que saberla diseñar para que falle a modo como yo le indico a ella. ¿Okay? Obviamente que la naturaleza es increíble y pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero por lo menos yo debo de tener una estimación de falla en mi estructura. Por lo tanto, por ejemplo, el ACI, el FEMA, etcétera, nos dan, para hormigón, nos dan los diseños de conexiones, ¿no? De cómo deben ser las conexiones adecuadas para una estructura de hormigón armado. De igual manera, el FEMA, el ISC, etcétera, para acero estructural, nos dan conexiones precalificadas. Entonces, este factor R, al menos en casos de estructuras de acero, si yo cojo este factor R, debo de cumplir con estas conexiones precalificadas, pero muchas veces eso no se cumple y sin embargo se escogen los factores R que están en las tablas, lo cual no es así. Esos factores R que están en las tablas, al menos en la NEC, son idealizados. ¿Okay? Entonces, los criterios que tiene que tener el factor R, entonces debe de cumplirse con un tipo de estructura, un tipo de suelo, periodos de vibración, factores de ductilidad sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento.
Entonces, esto está de manera general. Cada una de las estructuras son un mundo diferente, ¿no? Son un mundo diferente, ¿ok? Entonces, cada una va a estar construida sobre un tipo de suelo diferente, cada una va a tener una geometría diferente, van a tener un número de pisos diferentes, van a tener materiales diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mano de obra también es muy importante. Entonces, son factores que hay que tener en cuenta antes de escoger este factor de reducción. Sin embargo, la norma me lo da muy general, ¿no? Entonces está clasificado por sistemas estructurales dúctiles y de ductilidad limitada, ¿no? Entonces, para dúctiles tengo sistemas duales, pórticos resistentes a momentos y otros sistemas estructurales para edificación. Entonces, por ejemplo, si yo escojo un pórtico resistente a momentos, que son la típica configuración estructural que se utiliza en nuestro medio, o también existen los duales, ¿no? Por ahí con muros. Sin embargo, el sistema estructural con el que más se ha diseñado y construido aquí es el de pórticos resistentes a momentos. Entonces me dice, por ejemplo, pórticos especiales resistentes a momentos de hormigón armado con vigas descolgadas, es decir, las vigas de acero laminado en caliente y pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. O sea, son tres tipos de estructuras muy diferentes y sin embargo, para las tres tipos de estructuras me da un factor de 8, me da un factor igual, ¿no? Entonces, para sistemas duales, que son incluidos muros estructurales, tanto como para acero y como para hormigón, además de cruces y diagonales, también me da un factor de 8, el cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, son cosas muy generales por las cuales ocurren todo este tipo de fallas, ¿no? Que han sucedido al pasar de los años, ¿no? Entonces, bueno, para mí este es un tema que tiene que seguir en estudio y ser analizado para los ingenieros que son encargados de realizar las normas, ¿no? Sin embargo, existe ahora el análisis no lineal de las edificaciones o de las estructuras, ¿no? En la cual uno puede estimar el factor de reducción R para cada una de las edificaciones, ¿no? Entonces, esto ya es aplicando un análisis no lineal de las edificaciones. Entonces, aquí está para sistemas estructurales de ductilidad limitada, las cuales son para viviendas, pero máximo de 2 pisos y luces de 5 metros. Entonces, tienes igual que para escoger estos factores debe de cumplirse con las normativas que me indican en las tablas, ¿no? De hormigón armado y las normativas de la ANEC para viviendas. Entonces, ya hemos visto otro de los factores para encontrar nuestro diseño sismo resistente, ¿no? Este factor, el factor R, es para yo poder reducir un poco, para poder reducir el espectro encontrado, ¿no? Entonces, yo cuando encuentro mi espectro, este es mi espectro de respuesta elástica. Una vez que yo le aplico el factor R, mi espectro va a reducirse, ¿no? Entonces, ese es el llamado espectro inelástico o espectro de diseño, ¿no? ¿Por qué se realiza esto? Porque si se trabaja con el espectro elástico, ¿verdad? Muchas veces se ha comprobado que se generan grandes dimensiones en cuanto a columnas y vigas, ¿no? Entonces no va a haber ductilidad en mi estructura, ¿no? Va a ser una estructura muy rígida y muy esbelta. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que darle a la estructura ductilidad, la ductilidad necesaria para que ésta se deforme y no sea tan rígida.
Entonces ahora vamos a ver la carga reactiva y cortante basal. Entonces, de igual manera, la NEC me indica qué carga es la que se va a tener en cuenta para el diseño, ¿no? ¿Qué carga? Yo sé que tengo varios tipos de carga, sobre todo las cargas gravitacionales, las cuales son las cargas muertas, las cargas vivas, y dentro de las cargas muertas está el peso propio de la estructura, ¿verdad? Entonces, la NEC me indica que para edificaciones normales, ¿verdad?, de vivienda, oficinas, etcétera, yo voy a tomar en cuenta el 100% de la carga total de la estructura, es decir, el peso propio de la estructura. Entonces, mi carga sísmica va a ser el peso propio de la estructura. Sin embargo, si yo tengo en consideración o voy a diseñar una bodega o almacenes, tengo que tomar en cuenta, aparte del 100% del peso propio de la estructura, un 25% de la carga viva del piso. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de estructura, escojo la carga sísmica reactiva que va a aportar para encontrar el cortante basal, ¿no? Cortante basal son las fuerzas que se van a generar en las bases de mi estructura, las cuales van a tener que ser soportadas por mis elementos, ¿no? Sobre todo por las columnas, ¿no? Entonces, el cortante basal, ¿no?, es la fuerza total de diseño de cargas laterales aplicadas en la base de la estructura, ¿no? Esta es dada por el sismo, ¿no?, diseño por el sismo, con o sin reducción. ¿Por qué es con y sin reducción? Porque sin reducción vamos a encontrar, bueno, posteriormente, podemos encontrar nuestras cargas de cortante basal estático, que viene dado por la ecuación que se muestra, y el cortante dinámico, que viene dado por el espectro inelástico, ¿no? Entonces, la NEC me da la siguiente fórmula para encontrar mi cortante basal estático, ¿no? Entonces, esta está dada por los coeficientes que ya vimos de inicio. Entonces, estos son el coeficiente de importancia del edificio, el factor de reducción sísmica, acabamos de ver el peso sísmico, ¿verdad?, la carga sísmica reactiva, y SA, que es la aceleración, ¿no? Es la aceleración que vimos, la aceleración sísmica que vimos aquí, ¿no?, en el espectro. ¿Qué aceleración le coloco yo? Entonces yo debo colocar la aceleración. Veamos que mi gráfica está aceleración versus periodo, ¿no? Entonces yo tengo que estimar un periodo de mi estructura, ¿ok? Entonces yo tengo que tener un estimado de que mi estructura va a tener un periodo de tantos segundos. Entonces con ese periodo yo voy a esta gráfica y obtengo el valor de la aceleración, ¿no?, que voy a necesitar para encontrar mi cortante basal. ¿Okay? Entonces, ese periodo, un ratito, bueno, ese periodo, la NEC nos da unas estimaciones también, pero son muy generales, como tal, así como la del factor R, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es modelar, se modela la estructura, ¿verdad? Se modela la estructura con todos los parámetros que debo de tener en consideración, con ya realizado mis prediseños, ¿verdad? Analizo la estructura y con esta obtengo un periodo. Entonces, ese será el periodo, entre comillas, real de mi estructura. Entonces, con ese periodo real, yo voy nuevamente a la gráfica del espectro y encuentro la aceleración real para encontrar ya un cortante más real, ¿no? Entonces, pero antes, no, antes de yo modelar, yo puedo estimarlo mediante las fórmulas generales que me da la NEC, ¿no? Entonces, para tener yo un cortante estimado, nuevamente diciendo, ¿no? Entonces,
bueno, aparte de todas las consideraciones sísmicas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos que también tener en cuenta las cargas no sísmicas, ¿no? Para nuestro diseño, las cuales están dadas como carga muerta, carga viva, y como les mencioné anteriormente, el peso propio de la estructura, las cuales muchas veces se considera dentro de las cargas muertas, ¿no? Entonces, las cargas vivas vienen dadas por la normativa, la NEC 15, en la tabla 9 de la mencionada norma, ¿no? SGCG, que es las cargas no sísmicas, ¿no? Y las cargas muertas, el peso propio, pues ya vienen dados por el peso de los materiales, los acabados, elementos no estructurales, por ejemplo, paredes, etcétera, instalaciones. El peso propio de la edificación, pues de los elementos estructurales, ¿no? Y de sus materiales. Una vez que yo ya tenga todas estas consideraciones, ¿verdad? Yo debo de tener en cuenta que esto tiene, o mi estructura debe de estar capaz, debe de ser capaz de soportar o de ser resistente ante las combinaciones de carga que me da la NEC, ¿no? Que me dan las normativas en general, ¿no? Entonces aquí tenemos 7 diferentes combinaciones, las cuales nosotros tenemos que analizar mi estructura para cada una de ellas, ¿no? Dependiendo las cargas que voy a tener en mi diseño. Entonces aquí vamos a ver ciertas consideraciones para estructuras de hormigón armado, ¿no? Entonces, como se mencionó anteriormente, vamos a tener diferentes tipos de configuraciones estructurales también, ¿no? Entonces, tanto como para estructuras de acero como para estructuras de hormigón. En este caso, para las estructuras de hormigón, que ya se lo mencionó, vamos a tener los pórticos especiales, pórticos con vigas bandas, muros estructurales y muros estructurales acoplados, ¿no? Entonces, estos sistemas estructurales, ¿verdad? Van a estar compuestos de elementos que van a resistir el sismo, ¿verdad? Su ubicación de las rótulas plásticas y el objetivo de detallamiento, ¿no? Entonces, anteriormente yo mencioné de que yo debo tener una estimación o debo saber una estimación de cómo va a fallar mi estructura, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Esto es mediante lo que acabo de mencionar, los elementos estructurales y la ubicación de las rótulas plásticas, ¿no? Entonces yo debo de hacer un diseño adecuado. ¿Para qué? Para que se generen rótulas plásticas donde yo deseo. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, para los pórticos especiales resistentes a momentos que están compuestos por columnas y vigas peraltadas, ¿verdad? La ubicación de las rótulas plásticas deben ser en los extremos de las vigas y en la base de las columnas del primer piso. Obviamente, se debe tener en consideración que las primeras rótulas en formarse deben de ser en las vigas. Si se llega a formar primero rótulas en las columnas, tengamos por seguro que va a fallar mi edificación, ¿no? Entonces, por eso se debe estimar o se debe diseñar para que primero se generen rótulas en las vigas, para que éstas me den una señal, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la viga me da una señal de que yo debo de salir de la edificación, reforzarla o ya demolerla, ¿no? Entonces, la viga llegará a un punto en que ya se forma en la rótula, se va a deformar más de lo que se deforma generalmente, se va a comenzar a agrietar más de lo normal hasta el punto de su ruptura, ¿no? Entonces, pero no se viene abajo mi edificación. Si se llega a generar rótulas, primero en las columnas, estas se van a deformar y se van a romper. Y por ende la edificación se va a venir abajo, ¿no? Entonces la columna es como una pierna de la persona, ¿no? Entonces si la pierna o uno se lesiona la rodilla, se puede doblar, ¿no? Se queda cojo, por lo tanto es lo mismo con la edificación. Entonces, los objetivos de detallamiento tienen que ser las columnas fuertes,
nudo fuerte, viga fuerte a corte, pero débil en flexión, ¿no? Entonces, ¿para qué débil en flexión? Para que se pueda deformar, ¿no? Para que haya ductilidad, pero siempre teniendo en cuidado el corte. El cortante es el parámetro muy importante en tener en cuenta al momento del armado de mis elementos estructurales, ¿no? Entonces, aparte, también tenemos que considerar el llamado de la columna fuerte, viga débil, ¿no? Que se le llama. Columna fuerte, viga débil, nudo fuerte, viga débil. Entonces, espero que si hayan podido asistir a la charla anterior de columna fuerte, viga débil, ¿no? Que dio el colega. Entonces, para pórticos de vigas bandas, las vigas bandas son unas vigas llamadas achatadas. Para mí ese pórtico o ese elemento, ese sistema estructural no debería de utilizarse en nuestro medio. Sin embargo, en la sierra se utiliza bastante. Se utiliza bastante y ahí hay arquitectos ya de cierta edad que siguen utilizando ese tipo de estructuras o de sistemas estructurales, ¿no? Entonces, hay que conversar con los arquitectos y decirles que ese no es un buen sistema sismo resistente, porque eso no es, ese sistema o esas vigas no van a soportar un sismo, ¿no? Un sismo de verdad, un sismo de verdad, ¿no? Entonces, ese sistema para mí es descartado. Entonces, tenemos muros estructurales, los cuales están compuestos por columnas y muros. De igual manera, se van a generar rótulas plásticas, primero en la base de los muros y posterior en las columnas del primer piso, ¿no? Y muros estructurales acoplados que tenemos columnas, muros y vigas, ¿no? Vigas de acople. Entonces, de igual manera, se generan las rótulas en los muros y posteriormente en las columnas, ¿no? Entonces, aquí mostramos diferentes tipos de sistemas estructurales para tener en cuenta el momento de seleccionar y escoger para nuestro diseño, ¿no? Entonces aquí están ciertos criterios o requisitos de diseño que me da la NEC, que es tomada del ACI también, ¿no? Entonces, o sea, para resaltar, será que mi viga va a tener que tener un ancho mínimo de 250 milímetros o 25 centímetros. No puedo diseñar yo vigas menores a esto. ¿Ok? Y el peralte mínimo debe cumplir con los requisitos que me da la CI, dependiendo del tipo de vigas que voy a tener, si es simplemente apoyada, un extremo continuo, ambos extremos continuos o en voladizo, ¿no? Esto está en referencia con su longitud. ¿Okay? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estas son alturas mínimas, más no las alturas requeridas o peralte requerido, ¿no? Entonces, una vez que yo también haya analizado mi estructura, tenga los momentos, los cortantes que se van a generar en estos, yo vuelvo a recalcular, ¿verdad? O con eso yo calculo y puedo estimar mi peralte requerido para esta solicitud de momento, ¿no? O de cortante. Ok. O sea, aquí también me da ciertos criterios de diseño en cuanto a armado, longitud, a base o altura de vigas, ¿verdad? Y los peraltes mínimos que debo, perdón, las cuantías mínimas que debo de tener, ¿no? Son muy similares a las del A6, ¿no? Entonces aquí también la separación de los estribos. Los estribos son los que me van a soportar el cortante, ¿verdad? El cortante que se va a generar en mi viga. Es muy importante cumplir con el diseño del cortante, ¿no? Y cumplir con la separación de los aros o estribos, ¿no?
no colocar más de la separación calculada, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque básicamente las estructuras fallan a cortante, muy rara vez o casi nunca han fallado a flexión, ¿ya? Pudieron haber visto también que las fallas se dan en los nudos. Ya, más adelante, si nos permite el tiempo, les muestro unas fallas que se generan en las edificaciones, que son las fallas en los nudos. ¿Por qué? Porque no se diseña bien el nudo, o si se diseña bien, no se lo construye como se debe, no se lo construye como se lo ha diseñado. ¿Ya? Y en el nudo es muy importante los estribos. ¿Ya? El nudo es bien importante los estribos y sin embargo yo he escuchado por ahí maestros que dicen, es que no le coloqué el estribo ahí porque estaba difícil de colocarle. No podía, no sé, hay excusas, ¿no? Para no construir como se debe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El cortante es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí les mencionaba de las cuantías. ¿Verdad? Tengo una cuantía mínima y una cuantía balanceada, ¿no? Que está relacionada con los materiales, ¿verdad? Tanto con el hormigón como el acero de refuerzo que voy a escoger. Entonces, eh, también hay que tener en cuenta qué tipo de materiales voy a escoger, ¿no? De qué resistencia. Por ejemplo, de hormigón, hay, hay muchos que escogemos de 210, de 210, y otros que piensan que 210 es muy poco y escogen de 280 para arriba, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, se darán cuenta que si escogemos de 280, bueno, hay casos que sí se lo requiere, ¿no? Escoger de hormigones de mayor resistencia. Pero cuando no se lo requieren, 210 está muy bien. Si uno escoge de mayor resistencia, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar mayor estribo, sobre todo en los nudos o en las columnas. Sí, más estribos. Entonces, no es necesario. Ok, bueno, tenemos que cumplir nosotros con una cuantía balanceada, ¿no? Y dependiendo qué sectores nos encontremos, va a ser nuestra cuantía máxima, ¿no? Sin embargo, como nosotros estamos en el Ecuador, que es una zona de alto riesgo sísmico, nuestra cuantía máxima debe ser el 50% de la cuantía balanceada. El cortante, de igual manera, ¿no? Están los requisitos para el diseño de cortante. Entonces debemos de cumplir que el diseño de cortante resistente debe ser mayor al cortante último que se genera por los esfuerzos o cargas que va a estar sometida a mi estructura, ¿no? Entonces voy a tener que tener en cuenta un cortante de diseño, ¿verdad? Que este viene a estar reducido por los factores de reducción, ¿no? Entonces este cortante viene a estar dado por el hormigón y una parte por el acero estructural que corresponde, perdón, sí, por el acero de refuerzo que corresponde a las varillas, ¿no? Es decir, a los estribos que yo le voy a colocar a mi viga, ¿no? Entonces, de igual manera estoy aquí y cumplir con la separación, ¿no? Los límites de separación entre de cuartos, 8 veces el diámetro de la varilla, 24 veces el diámetro del estribo o 300 milímetros, ¿no? Cumplir con la separación que nos da, ¿no? La separación calculada, esa es la que tenemos que colocar en el diseño y hacer cumplir al momento de la construcción, ¿no? De igual manera, para columnas, debemos cumplir que mi dimensión mínima debe ser de 30 milímetros, ¿sí? Debe ser de 30 milímetros y mi cuantía mínima es del 1%, ¿no? Entonces, las cuantías, el rango de cuantías está entre el 1 al 3%, ¿no? Para la NEC, el ACI permite hasta el 8%, sin embargo, ya eso es mucha congestión de varillas. ¿Okay? Más rápido. De igual manera, el acero transversal, que corresponde al acero a los aros, ¿verdad? A los estribos, que van a soportar el cortante, cumplir
con los requisitos que me mencionan en la norma y cumplir con la separación que yo he calculado, ¿no? Entonces, bueno, algo que acotar rapidito. Por ejemplo, aquí me dice que la dimensión mínima es de 30 centímetros, ¿verdad? O 300 milímetros, pero a veces no sabemos el por qué, ¿no? Entonces, esto se ha dado para cumplir con, muchas veces, cumplir con la longitud de anclaje, ¿no? Entonces, ese es el porqué de esos 30 milímetros, 300 milímetros. La separación de los estribos, ¿no? Cumplir, aquí está un gráfico resumido que me da la normativa, ¿no? Entonces, yo voy a tener una sección llamada, por mí, llamada una zona protegida, muchos lo llaman así, llamada LEO, ¿no? En este gráfico, LEO, que es la zona protegida, donde yo voy a colocar los estribos más cuidadosamente. Entonces, aquí me da la longitud de esa zona, ¿verdad? Y la separación mínima que debe de tener en esta zona los estribos, ¿no? Entonces, perdón, la máxima. Entonces yo debo de colocar esa o menor a la que me da, ¿no? Dependiendo del cálculo que yo haya realizado. Y una zona permisible para traslapos, ¿verdad? También con su separación máxima, ¿no? Y aquí una sección de columna en la cual vamos a tener los estribos, ¿verdad? Dependiendo cuántas varillas tengamos, vamos a tener que colocar amarres, ¿verdad? En este caso, estribos. ¿Por qué? Porque las varillas no pueden estar separadas más allá de 150 milímetros. Si yo tengo una separación mayor a 150 milímetros, debo de colocarle amarres, ¿no? O apoyos laterales que se le llaman, pero estos son los estribos. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo les mencionaba, cuando uno va a diseñar el número de ramas viene a estar dado por el esfuerzo a la compresión del concreto. Entonces, mientras mayor sea el esfuerzo a la compresión del concreto, más número de ramas voy a necesitar. Entonces, por ahí el detalle del por qué el 210 es utilizar. Sin embargo, cada ingeniero tiene su criterio y utiliza el material que él crea conveniente, ¿no? Entonces, aquí un resumen. Entonces, voy a tener yo alrededor de una ductilidad del 1% en acero de refuerzo longitudinal para vigas. Debo de cumplir con las patas y ganchos. 50% del acero positivo debe ser del negativo. Esto se da, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para sismos, ¿verdad? Debo de cumplir que el acero positivo debe tener el 50% del acero negativo. ¿Por qué? Porque mi viga suele vibrar en casos de voladizos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene una oscilación de arriba hacia abajo, lo cual el acero positivo debe de soportar estos cambios bruscos, ¿no? Que tiene mi viga. Cumplir con el nudo fuerte viga débil, cumplir con la columna fuerte viga débil y confinamiento de columna, ¿no? Y las consideraciones de acero estructural. Entonces, de igual manera, ¿no? La NEC tiene su apartado de acero estructural, que es SAC, ¿verdad? Que también está basado en la ISC. Me dice que hay 3 tipos de sistemas, ¿verdad? Que son capaces de soportar un sismo, ¿no? Sin embargo, además de esto, me dice que debo yo de diseñar las conexiones adecuadas para que mi edificación no salga muy costosa, ¿no? Entonces, entre estas debo diseñar yo para las cargas gravitacionales y para las cargas laterales. Entonces, me disculparán un poquito si voy un poquito rápido, pero ya es por el tiempo. Entonces, aquí yo veo, ¿verdad? A mano izquierda veo una sección en planta, ¿sí? Donde voy a tener diseños de conexiones a momentos que están perimetralmente y diseños a corte que es interiormente, ¿no? Pero este es para este caso, ¿no? Entonces aquí vemos que está solamente diseño a momento, a mi mano derecha. Entonces si yo hago una edificación solamente
diseño a momento, mi edificación va a ser muy costosa. ¿Ok? Va a ser muy costosa. Entonces yo debo, con criterio, de saber decir, en esta sección coloco conexiones resistentes a momento y en esta otra sección coloco conexiones resistentes a cortantes, nomás, ¿no? Entonces, como les mencionaba, los tres sistemas estructurales que me mencionan las normas que son capaces de resistir de buena manera los sismos son los pórticos especiales a momento, pórticos especiales con arrastramientos concéntricos y pórticos con arrastramientos excéntricos, ¿no? Y aquí les hice o les coloqué un mapita, ¿no?, de resumen de procedimiento de cálculo para sistemas o edificaciones de acero estructural, ¿no? Entonces, yo primero veo cuáles son mis cargas gravitacionales, ¿verdad? Cargas muertas, cargas vivas. Posteriormente calculo mis cargas sísmicas. Hago un análisis estructural de mi edificación, ¿verdad? Donde determino las fuerzas de cortante, mis reacciones, las fuerzas de momento, etc. Y con estas yo puedo definir dónde coloco mis conexiones, dónde coloco conexiones resistentes a cortante y dónde coloco conexiones resistentes a momento, ¿no? Entonces ya con este análisis yo puedo tener una mayor visualización y un mejor criterio para saber dónde colocar este tipo de conexiones, ¿no? Entonces los principales sistemas estructurales para construcciones sismo resistentes van a ser capaces de resistir las cargas verticales y cargas laterales, ¿no? Como anteriormente se mencionó. Aquí tenemos también diferentes tipos de acero que se encuentran aquí en el Ecuador, ¿verdad?, que podemos escoger para nuestras edificaciones de acero. Entonces está el A36, el ASTM 572 grado 50 y el A588. Cada uno varía su resistencia y por ende su ductilidad, ¿no? Entonces aquí unas gráficas de los resistentes a momentos, concéntricos, ¿no?, con diagonales en los nudos o en centro de la viga, y los excéntricos, ¿no? Estos me resisten y permiten que ya no se genere mucha flexión en las vigas ni en las columnas. En cambio aquí la utilidad va a estar dada por la viga que se genera aquí de un apoyo y el nudo de la diagonal. ¿Ok? Entonces, los métodos de análisis va a ser, nosotros ya adoptamos el RFD, que es el para acero estructural, y el USD para hormigón armado. Ambos son bajo criterios de estados límites de diseño, ¿no? Entonces ahí es donde aplicamos los factores de reducción, ¿no? Y con este garantizamos un diseño básicamente más dúctil y no tan esbelto como se generaban antes con el ASD, ¿no? Bueno, una vez que tengamos hecho el procedimiento anterior que les mencioné, dimensionada ya cada uno de nuestros elementos, procedemos a realizar un diseño estructural o un modelo estructural en el cual podemos ir verificando, ¿verdad? Bueno, aquí estos son los pasos para el diseño, para el modelo, mejor dicho. Realizar los chequeos, ¿no? Los chequeos sismo resistentes. Una vez que realicemos estos chequeos, podemos garantizar que la edificación está bien diseñada ante un sismo, ¿no? Entonces, estos son cortante basal estático, cortante basal dinámico, torsión, derivas, deflexión, columna fuerte, viga débil, ¿no? Y pueden haber más, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una edificación. Con la edificación ya modelada, obtengo mi verdadero periodo. Con este periodo voy a mi gráfica del espectro y encuentro mi aceleración. ¿Para qué? Para posteriormente encontrar mi cortante basal, ¿no? Entonces yo encuentro mi cortante basal estático, mi cortante basal dinámico, ¿verdad? Y el dinámico debe estar en un 80% del estático, ¿no? Si esto ya sobrepasa, pues se van a generar factores de corrección, ¿no? Entonces ese factor de corrección yo lo multiplico por el factor, por el valor de la gravedad y vuelvo a analizar mi edificación, ¿no?, hasta que éste concuerde. La torsión.
Una vez que yo realice mi modelo, yo debo saber que los dos primeros modos de vibración deben estar en sentido X y Y. Y a partir del tercero se deben de generar las torsiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tengo el tercer modo de vibración y yo aquí ya tengo una torsión del 93%, lo que me quiere decir que mi estructura o mi edificación está bien diseñada ante torsión. ¿Okay? Posteriormente, encontrar las derivas, ¿verdad? Las derivas de piso, tanto en X como en Y, ¿verdad? Con las fórmulas que me da la NEC. Y la ventaja del programa, bueno, al menos el ETAPS, es que ya me da las derivas de entrepiso, ¿no? Entonces yo a esta, la deriva de entrepiso, la calculo con el factor de reducción y el factor de 0,75 para encontrar mi deriva máxima, la cual debe ser menor al 2%. ¿Okay? La distorsión es, tal como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Cuando vimos las configuraciones en planta, yo escojo dos puntos de mi planta, veo cuál es su desplazamiento, saco el promedio de estos dos desplazamientos, ¿verdad? Saco el promedio de ambos, lo multiplico por 1.2 y esto debe ser mayor al desplazamiento máximo entre estos dos puntos. Si esto es mayor, ok, no hay distorsión. Si esto es mayor, debo ya de ver qué configuración debo de colocar, ¿no? Un muro, aumentar un poco el peralte de las vigas o aumentar el ancho de las columnas, ¿no? Otra manera de hacerlo es ya en el programa me da las relaciones, ¿no? Las relaciones. Este factor de relación debe ser mayor a 1. Si es mayor a 1, estoy correcto, ¿no? Debe ser mayor a 1, por lo tanto no hay distorsión. Columna fuerte, viga débil, también lo puedo comprobar con el programa, haciendo un análisis de los elementos y esto debe ser mayor a 1.2, ¿no? Entonces, y otra salida del análisis es que la relación de viga-columna debe ser menor a 1. Entonces, de columna a viga mayor a 1.2 y relación de viga-columna debe ser menor a 1. Y por último, la inestabilidad, ¿no? Comprobar la inestabilidad, que el factor QI no sea mayor a 0.3 y sea menor a 0.1, ¿okay? Para que no haya inestabilidad en mi estructura, ¿no? Tal como vemos aquí, se hizo un análisis, aquí salió mayor a 1, por lo cual se tuvo que hacer un reajuste, ¿no? Entonces, perdón por pasarme un poquito del tiempo, esos son los factores que tenemos que tomar en cuenta y las verificaciones para tener un diseño sismo resistente adecuado, ¿no? Igual como les mencioné anteriormente, existe también ya los análisis no lineales para poder comprobar y verificar nuestras estructuras. Muchísimas gracias por su atención.